Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atender esas situaciones complicadas que usted puede estar viviendo y donde requiere la ayuda de un especialista en derecho. Recuerde que a partir de este momento abrimos nuestros canales de comunicación y nos puede escribir en WhatsApp al 310-245-8548 o llamarnos al 648-4820. Les recomendamos un poco de paciencia por la cantidad de llamadas y la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Mucha atención, porque cualquier respuesta que se pueda dar de otras personas podría terminar siendo de mucha ayuda para lo que usted está viviendo. Hoy es jueves de consultorio jurídico, así que tenemos abierta la posibilidad para que usted haga preguntas de diferentes temáticas y hoy, por supuesto, la abogada Marlene Murcia está encargada de darles a ustedes esa guía correspondiente y de tal manera que pues sepan ustedes qué hacer en esas situaciones. Abogada, bienvenida. Buenas tardes, John. Buenas tardes para nuestros televidentes. Hoy estamos haciendo consultorio jurídico. Esperamos que estén muy atentos, esperamos que nos llamen, que nos escriban, que se animen y hagan un video y nos hagan las consultas que requieran. Estamos para ayudarlos, para servirles en temas de alimentos, deudas, arriendos, sucesiones, en fin, en todo lo que esté a nuestro alcance, estamos para colaborarles. Hemos estado haciendo un recorrido muy interesante durante todas estas semanas, tocando cada uno de los temas sensibles. Recuerde que de ustedes depende que este programa tenga el sentido social que se merece, así que si tiene alguna temática en la que quiere que los periodistas de Actúa en Derecho indaguen, por supuesto, escríbanos y con gusto empezaremos a revisar esa situación correspondiente. Vamos a iniciar con los mensajes que desde ya nos empiezan a escribir a través de WhatsApp. Dice lo siguiente el primer mensaje. Muy buenas tardes, el caso es el siguiente. Hace poco falleció mi mamá y hay un bien que tiene que se le debe hacer sucesión en 6 hermanos, pero yo soy hijo de un matrimonio legítimo, puesto que los hermanos eran hijos de otro papá. Y él no se casó con mi mamá y mi papá se casó con mi mamá, tanto así que ella llevaba el apellido de mi papá como esposa. La pregunta es la siguiente. Mi papá falleció hace 20 años. ¿Todavía se puede hacer sucesión por la muerte de mi padre y reclamar el derecho que por ley me pertenece? Muchísimas gracias. Nos escribe Juan Muñoz. Dice 100% en sintonía en el Canal TRO y con el programa Actúa en Derecho. Bueno, para Juan Muñoz. Sí, la sucesión no tiene problema. El proceso de sucesión puede abrirse en cualquier momento. Ahora, no es recomendable dejar pasar 20 años para abrir un proceso de sucesión, pero legalmente no existe ningún impedimento para abrir el proceso de sucesión como tal. Entonces, en cualquier momento, el proceso se puede abrir. Bien importante, no tiene prescripción. Luego, lo que puede pasar en estos 20 años es que de pronto no hayan muchos bienes. Sí, que no hayan muchos bienes. Ahora, también si, por ejemplo, no se ha tenido cuidado con los bienes, sí, si se han dejado abandonados, puede que haya un poseedor que ahora los reclame. Pero si sencillamente es que no se ha abierto el proceso, no ha pasado nada, los bienes han estado bien cuidados, no hay ningún inconveniente, pues para abrir el proceso como tal no hay ninguna prohibición legal, digamos. ¿Cómo se llama? Recuérdele a los televidentes, doctora Marlene, este tema que usted acabó de tocar con respecto a la posesión de los bienes por abandono y que luego estas personas que hacen posesión se convierten en dueños. Claro, este tema se llama prescripción adquisitiva de dominio o proceso de pertenencia y es muy pertinente la pregunta y muy bueno aclararle a nuestros televidentes cuándo opera este proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Vamos a poner un ejemplo. John compra un bien, ¿cierto? Tengo una finca. Una finca. Sí. Resulta que por X, Y circunstancia tuvo que irse de la finca, ¿sí? Pasaron 20 años, pasaron 10 años y usted no se hizo nunca, como le digo, no se hizo nunca. Me desentendí totalmente de la finca. Exactamente, no se apersonó. No estuve pagando impuestos, no le estuve haciendo mantenimiento, me desentendí.
Sí, se desentendió Ok. del bien. Entonces, la persona que haya llegado a poseer ese bien y haya efectuado lo que en derecho se llama actos de señor y dueño, pagar impuestos, cuidar del bien, hacerle lo que haría un dueño. O sea, llegó una ¿cierto? persona diferente a mí, montó y construyó una casa, un terreno que estaba totalmente abandonado, y empezó a responder por lo que en su momento yo debía hacer. Claro. Bueno, ¿qué sucede ahí? Actos de señor y dueño. Pasados 10 años de haber poseído ese bien, lo que se dice en derecho quieta y pacíficamente, o sea, usted no llegó, el poseedor no llegó a despojar a nadie, no utilizó violencia, no tuvo a nadie a quien sacar del bien, Sí. sino que quieta y pacíficamente llegó a poseerlo. En 10 años puede reclamar la propiedad de ese bien. Eso es bien importante, que no pasa en la condición de cuando usted tiene arrendado un inmueble, un lote, lo que sea que tenga donde hay un contrato. Eso no pasa, no hay posibilidad de que usted pierda su inmueble porque usted sí está encargado del predio, solamente que se lo tiene alquilado a otra persona. Claro, y la otra persona le debe estar pagando arriendo, usted es el que mantiene el bien, usted es el que paga los impuestos. Si hay algún daño, la persona va a usted, que es el propietario, para que lo arregle. Entonces, la prescripción adquisitiva del dominio es como un castigo que ha creado la ley para las personas pues que dejan un bien totalmente abandonado. Recordemos que Colombia es un estado social de derecho y que la propiedad privada también debe cumplir alguna función social. Muy bien, tenemos unos mensajes a través de WhatsApp. Escuchemos lo que nos dice un televidente que nos envía un mensaje de audio. Buenas tardes, mi nombre es Horacio. Tengo una inquietud, es la siguiente. Vivo en un conjunto de propiedad horizontal, en un segundo piso. Tengo una gotera que me cae del tercero o cuarto piso. Esto hace 11 años, he demandado y hasta la presente no me han solucionado absolutamente nada. ¿A quién puedo acudir? Muchas gracias. A usted, caballero, por habernos escrito y haber colocado esta inquietud a la abogada de Actúe en Derecho. Abogada, ayer estuvimos hablando precisamente con una especialista en este tema de finca raíz. ¿Qué se puede hacer en este caso con esta molestia que se está presentando? Porque en este caso del caballero es simplemente una gotera, pero resulta que esa gotera podría estar dañando toda la estructura del techo y pues caer de pronto también y dañar algún electrodoméstico por dentro, y pues lleva 11 años, ha pasado un montón de tiempo. Demasiado ¿Qué puede tiempo, hacer? claro. El señor dice que no sabe si es del tercero o cuarto piso. No, si es del cuarto es grandísima, porque sería cuarto, tercero y él vive en el segundo. Y él vive en el Debe ser segundo. de toda la tubería del tercer piso. Claro. ¿Qué ocurre en este caso? Como el señor es propietario, pues él no tiene a quién acudir, pero lo que él debe hacer es ir a la inspección civil de policía e instaurar lo que se llama un proceso de perturbación a la posesión, para que la persona que le esté causando esa perturbación, ya sea su vecino del tercer piso o del cuarto piso, como dice él, tenga que arreglar ese daño. Me causa curiosidad que el señor dice que ya demandó y que no le han solucionado nada. No sé, tal vez no ha acudido a las instancias adecuadas, que es la Inspección Civil Municipal de Policía. Mediante un proceso policivo se logre que cese la perturbación. Eso se llama en derecho una perturbación a la posesión. Perfecto, vamos a continuar con más mensajes. También otro mensaje de audio que nos envían nuestros televidentes. Escuchemos qué nos dice. Buenas tardes, doctora. Para una pregunta, mi papá fue casado con mi mamá y ellos se separaron. Ellos hicieron sus separación de bienes y actualmente pues ya han pasado varios años, pero ahora él tiene otros hijos por fuera y dice que la herencia él se la va a dejar a esos hijos y a los hijos del matrimonio, no nos va a dejar nada. Nosotros podemos apelar a esa decisión o ya no tenemos derecho a nada. Bueno, muchas gracias a la televidente. Entendí que habían hecho separación de bienes inicialmente
¿Esto influye o no influye en el tema de herencia, abogada? Si el padre más adelante en otro matrimonio tiene otros hijos y adquiere otros bienes, ¿se acaba con esa separación de bienes de su matrimonio actual y los hijos pierden los derechos sobre esos bienes? Bueno, aquí hay que aclarar dos cosas. Uno es la condición de separación de bienes de la pareja que tenía. Eso no tiene absolutamente nada que ver con los hijos, porque la señora podrá ser su expareja, sí, pero los hijos nunca son los ex hijos. La sangre nunca se pierde. Los hijos siguen siendo sus hijos. Okay. Mientras el señor esté vivo, él puede hacer con sus bienes lo que a bien tenga. Le pregunto entonces, la inquietud que tiene esta televidente es que posiblemente su padre decida no dejarles nada a ellos, sino a los hijos del otro matrimonio. Él podría decir en vida, esto va para usted y esto va para usted, y para de contar. Tendríamos que tener también en cuenta dos situaciones. ¿Cuáles serían? Bueno, él puede hacer testamento, sí, ¿cierto? En el testamento él puede decir, yo le dejo, ahora puede disponer del 50% de sus bienes y decir, se los dejo a quien yo quiera. Pero el otro 50% tiene que repartirlo conforme lo dice el Código Civil y es lo que los abogados llamamos las legítimas rigurosas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Código Civil establece cuáles son los órdenes sucesorales y los primeros llamados en el orden sucesoral son los hijos, ¿cierto? Sí. La esposa entra por sociedad conyugal, pero en estricto orden sucesoral los primeros llamados son los hijos. Entonces, a no ser que él haga un proceso de desheredamiento, él no puede sencillamente decir, no le dejo a mis hijos. Pero eso en el evento en que haga testamento. Otra cosa es que el señor disponga de otra manera de sus bienes, ¿cierto? Decida hacer una donación, una venta ficticia, y entonces ya los hijos que sean hijos legítimos, que ahora no importa si son matrimoniales o extramatrimoniales, ellos podrían entrar a reclamar. Ajá. Pero eso hasta que el señor fallezca. Mientras el señor no fallezca, mientras el señor esté vivo, él es dueño de sus bienes y puede hacer con ellos lo que quiera. Lo que ellos tienen es una mera expectativa de que cuando mi padre muere, y pues así es ocurre, para eso se estableció el proceso de sucesión, se supone que cuando mi padre muere, pues sus bienes los heredamos nosotros, los hijos. Mi señor padre le decía al abuelo, venga, ¿usted qué hace con tanta cosa? Venda toda esa vaina, gástese todo el dinero y váyase a viajar. A disfrutar. Ya usted, claro, lo que hizo en vida con nosotros era lo que tenía que hacer, y eso mismo le digo yo a mi señor padre también, debería vender lo que tiene y agarrar y empezar a viajar. Vamos a atender una llamada. Señora Rocío Mancilla, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Excelente. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes, doctor. A ver, doctor, yo le quería comentar una cosita. Mi madre, ella era dueña de una casa. Sí. Le pasó las escrituras a una nieta. ¿Por qué motivo? Porque ella tenía una deuda con un banco. Y tuvimos el temor de que ese banco la hallara a ella y de pronto le pusiera que le tocara que pagar esa deuda pues por intermedio de la casa. Entonces mi mamá, a raíz de eso, pone la casa a nombre de una nieta. En estos momentos esa nieta se está separando de su esposo. Ellos no son casados, ellos tenían una relación en unión libre. No eran casados, sí señor. En estos momentos ellos van a terminar, y el muchacho le está diciendo a ella que él quiere la mitad de esa casa, cuando él sabe que esa casa no le pertenece ni a ella, le pertenece en realidad a mi mamá. Sí. Entonces yo quería saber qué tanto poder legal ante la ley tiene ese muchacho de reclamar esa media parte de la casa que dice que supuestamente le pertenece. Bueno, muchísimas gracias, señora Rocío, por esta inquietud. Un caso
bien particular, abogada, porque pues se hace un traspaso en afán de tratar de hacer un ajuste para evitar una situación, y en este momento pues la pareja que se están divorciando no es un matrimonio legalmente constituido, sino estaban conviviendo. ¿Este caballero tiene o no la posibilidad de reclamar sobre esa propiedad que, aún sabiendo no es de la nieta, pero está a nombre de la nieta, pues quiere el 50%? Bueno, en estricto derecho, Sí. en estricto derecho, la nieta es la propietaria del inmueble, ¿cierto? Cuando hablamos en escrituras, ahí aparece ese nombre. Ahí aparece de la nieta. ella en Sí, estricto señora. derecho, ella es la que aparece en registro de instrumentos públicos, el bien es de ella. Su compañero permanente tendría derecho a reclamar, pero antes él tendría que hacer declarar la sociedad, o sea, él tendría que acudir a un juez para que el juez declarara que entre ellos hubo, producto de la unión marital de hecho, una sociedad patrimonial, y él pueda acceder a ese 50%. Pero ¿qué ocurre? Aquí lo que se hizo, vamos a mirar la otra perspectiva, aquí lo que se hizo fue un negocio simulado, una simulación, ¿cierto? Entonces, la señora que entregó el bien en simulación puede deshacer ese negocio. ¿sí? Ok. Ella puede entrar a deshacer ese negocio. Ahí el tema es probatorio. Tendría que la nieta probar cómo pagó el inmueble para que realmente ella adquiera pues la calidad de dueña ya frente a su abuela, porque ella sabe que ella no le pagó ese bien y que fue un traspaso lo que se hizo, ¿cierto? Es probable que pues la nieta no quiera quedarse con el bien, pero si el bien está a nombre de ella y si ella se separa, en teoría el señor tiene todo el derecho a reclamar. Previo proceso pues de hacer declarar la sociedad patrimonial producto de la unión marital de hecho, pero tiene derecho a reclamar. Es mejor que deshagan esa simulación. Es mejor que deshagan esa simulación y que el bien vuelva a estar en cabeza de la propietaria real. Abogado, ¿hubiera sido la misma situación si hubieran estado legalmente casados y en el momento de hacer esto también pasaría el mismo ejercicio o ya cambian las condiciones? No, más fácil, porque es que por ser compañero permanente, Sí. el señor tiene que ir ante un juez, solicitar que declare la sociedad patrimonial producto de la unión marital de hecho. Si fueran casados, mucho más fácil, él sencillamente reclama la mitad sin tener que ir a juez ni nada, pues porque es socio, es esposo. Perfecto. Tenemos una inquietud. Nos envía una amiga de la casa, Ginette Uribe de Ocaña, en norte de Santander. Nos dice lo siguiente: ¿me podrían colaborar, por favor, en orientar esta pregunta? Yo compré 8 pares de tenis en la ciudad de Cúcuta y el vendedor me envió la mercancía por la empresa Cotaxi desde el lunes. Ayer, en horas de la tarde, después de preguntar tanto, me confirman que el conductor perdió mi paquete. ¿Qué procedimiento debo llevar a cabo para que la empresa me responda por el calzado o el dinero de la inversión? Tengo la guía de envío. Muchas gracias por su colaboración. La empresa Cotaxi es una empresa de transporte, ¿no? Bueno. Pero no es una transportadora de carga. No, pero es una empresa que presta el servicio. Y hay encomiendas, se le Y hay pueden enviar encomiendas, paquetes, claro. como los que nos comenta Ginette. Bueno, inicialmente hay que aclararle a nuestra televidente que en cuestión de compraventas, de compras y ventas, hasta tanto el bien no sea recibido por el comprador, el riesgo de la cosa perdida, se llama así en derecho, corre a cargo del vendedor. Ok. Hasta tanto yo no reciba, ¿cierto? Si yo lo acabo de recibir y en el momento en que lo recibo se me pierde, ya corre por cuenta Pero le mía. hago una inquietud. Yo ya pagué por esa mercancía. Yo utilicé la empresa como intermediaria para transportarla entre 2 ciudades. Sí, pero la envió el vendedor. La envió el vendedor. Y la empresa de encomiendas no es quien asegura por cualquier calamidad. Pudo haber sido Sí, pero- una pérdida ocasional sí. por un robo, se accidentó, se perdió. ¿Quién asegura ahí?
A quien le corresponde hacer todo eso es al vendedor, ¿cierto? Si la señora quiere reclamar, en fin, pero le corresponde al vendedor subsanar la situación, averiguar en la empresa, que le entreguen la mercancía, que se la devuelvan, porque por principio de derecho el riesgo de la cosa vendida corre a cargo del vendedor hasta tanto yo no la haya recibido. Bueno, entonces le planteo el otro escenario. Yo ya pagué un paquete. Compré acá en Bucaramanga, lo quiero mandar a la ciudad de Cúcuta. Utilicé el servicio de transporte. Le voy a enviar a mi hermana, que está en la ciudad de Cúcuta. Yo pongo el paquete en la encomienda. ¿Quién me responde si esa encomienda se pierde? La empresa. En este caso la empresa. Claro, es que es diferente. Es porque la señora dice, yo compré y el señor me envió. Okay. El vendedor le remitió a ella. Bueno, hablamos de que estén usando alguna... remitió a través de Cotaxi. Algún pago a través de internet, por ejemplo, de una tienda virtual, y él dijo, le envía a través de Cotaxi. De Cotaxi, exactamente. Es en ese evento. Ok. Pero, entonces, ¿qué debe hacer esta persona? ¿Reclamarle inmediatamente al vendedor? Al vendedor. Si el vendedor dice, no, pues ahí tiene que responder en la empresa, sí, no. El vendedor tiene que decirle a la empresa que le responda por esa encomienda. No es la señora la que debería ir a reclamar a la empresa, porque no fue a ella que se le perdió. Técnicamente no fue a ella, fue a él, al vendedor, porque ella no lo había recibido todavía. Perfecto. Y esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo cuando se van a enviar este tipo de paquetes. Incluso hay empresas de transporte de valores que le indican a usted por cuánto va a asegurar este paquete, cuánto vale su paquete. No, vale 2 millones de pesos. Bueno, paga una tasa y en caso tal de pérdida, inmediatamente pues le van a decir, su seguro cubre hasta este valor, le respondemos por el valor. Y es lo recomendable. A veces las personas por ahorrarse 5.000 pesos, 10.000 pesos, porque la verdad esos seguros no valen mayor cantidad de dinero. Y cubren bastante. Entonces es mejor pagar los 5.000, 7.000, 10.000 pesos y asegurar el envío. Perfecto. Señora Alejandra Torres, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, ¿cómo va? Excelente, Alejandra. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bien, mira, gracias, buena tarde. Mira, tengo 32 años de edad. Hace un año me enteré quién era mi padre. Sí. Por medio de una información de redes sociales. He logrado el contacto con quienes creo son mis hermanos y ellos se niegan a darme la oportunidad de poder encontrarme con mi padre, a muy posible padre, para poder conversar. ¿Qué pudiera hacer para poder tener contacto o por el medio jurídico para poder acceder al contacto con él? Le debo preguntar una cosa un poco más íntima. ¿Por qué perdió contacto con su padre desde hace tantos años? Nunca tuve la oportunidad de saber quién era mi padre hasta hace 8 meses que tuve esa conversación con una persona que me dio la información y es información de fuente totalmente verídica. Sí. Y ahí fue donde tuve, pues, solo con el nombre pude indagar hasta lograr hallar a las personas que considero son mis hermanos y dar con el que puede llegar a ser mi padre. Bueno, Alejandra, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Después de tantos años, a veces existen esos celos en la familia, ¿no? Eso se presenta en ese tipo de situaciones donde de repente aparece un hermano y dice, no, pero ¿cómo así? Es que nosotros somos 4 y no, y empieza todo ese, por decirlo en expresiones comunes, tire y afloje. La pregunta ahí es, abogada, pues esta persona, Alejandra, quiere contactarse con su papá. Está la información. ¿Hay algo que legalmente se pueda hacer? Si la familia y de pronto el papá dice, no me interesa, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, para el contacto como tal, pues no hay nada a lo que se le pueda obligar al señor. La televidente tiene una acción legal que es iniciar el proceso de filiación o reconocimiento. Sí. Ella ya es mayor de edad, ya es adulta, ella puede iniciar el proceso.
¿Para qué? Para que a través de una prueba de ADN se logre establecer si realmente este señor es realmente su papá. Ahora, ella debe estar, digamos, bastante segura, tener un alto grado de certeza de que este señor es su papá para que pueda entonces demandarlo en un proceso de filiación. Esto para ese grado de reconocimiento casi que biológico, ¿no? Porque no quiere garantizar que el papá en últimas vaya a decir, no, yo no quiero hablar con usted, perfecto, yo sí soy su padre, pero no voy a hablar con usted. Sí, el derecho no puede obligarlo a que tengan un contacto o tengan una comunicación. Lo que sí implica posteriormente es los derechos que pueda tener posteriormente. Claro, porque si el señor no comparece al proceso y se prueba mediante el ADN que ella es la hija de él, pues sí, el juez ordenaría que la inscriban como hija de ese señor. Perfecto. Hoy estamos en consultorio jurídico en Actúe en Derecho. Sus preguntas siempre serán bien recibidas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya continuamos con más. Continuamos en Actúe en Derecho. Gracias por continuar en sintonía, seguir haciendo sus preguntas y hacernos las llamadas. Precisamente vamos a atender a la señora María que está con nosotros. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, muy amables. Doctor, le preguntaba a la niña, que para hacerle la preguntita a la doctora, yo me casé hace 44 años, mi esposo tenía una niña con otra señora y ella apareció hace poco, la niña, pero no tiene el apellido del papá. Sí. ¿Ella tiene derecho a los bienes del papá o de lo que hemos tenido nosotros en patrimonio? Abogada. Bueno, pues a lo primero que tiene derecho es a obtener el apellido del papá, puesto que ya saben que es hija de él, a lo primero que tiene derecho es a obtener el apellido del papá. Si no tiene el apellido, no tendría, digamos, técnicamente derecho, pero yo creo que ya sabiendo que es la hija del señor, lo correcto sería que el señor la reconociera y pues que pudiera acceder a esos bienes, porque si a la señora le consta, si sabe que es hija del señor, pues hagamos lo correcto, hagamos lo que debemos hacer, que el señor la reconozca y que entre a formar parte de la familia, pues no digamos tanto en contacto o en que viva con ustedes, no, pero que entre a tener los derechos que tienen los hijos del Señor, puesto que usted misma dice que sabe que es hija del Señor. Bueno, importante entonces tener esta claridad y nos han hecho mucho este tipo de inquietudes, esa preocupación por el tema material frente a la aparición de un nuevo miembro de la familia. Hay que revisar finalmente qué es lo que hay detrás de todo este tema. Vamos con otro mensaje de texto. Abogada, nos preguntan cuál es la diferencia entre el fondo de pensiones privado y público y cuáles son sus beneficios. Bueno, el fondo privado corresponde a lo que se llama régimen de ahorro individual. ¿Qué ocurre en el fondo privado? En el fondo privado yo tengo una cuenta, a esa cuenta individual ingresan mis aportes, ingresa mi ahorro y esta cuenta tiene rendimientos financieros, esta cuenta en los fondos, este dinero lo pueden poner en la bolsa, por ejemplo, y si hay grandes rendimientos, pues eso acrecienta mi cuenta. En el régimen de ahorro individual, se supone que yo me pensiono cuando completo el capital necesario para mi pensión. Sí. Yo me puedo pensionar antes de la edad si yo ya completé el capital necesario para mi pensión. Eso es básicamente el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados. ¿Cuál es el régimen de ahorro con prima media? Que es el que administra Colpensiones, que digamos es el público, ¿cierto? ¿Qué ocurre allí? Colpensiones es una bolsa común. Al fondo común ingresan
todas las ahorros, digamos, de las personas, todos los pagos que las personas hacen en pensiones ingresan a esa bolsa común. Allá no hay una cuenta aparte a nombre de John, a nombre de Pepito, a nombre de Marlene, no. Allá todos ingresan a una bolsa común. Cuando yo me voy a pensionar, en el fondo, en el régimen de prestación de prima media, debo cumplir con los dos requisitos. Debo tener las semanas y debo tener la edad. Ahí no me miran qué capital tengo, ¿cierto? Si me miran es que yo haya cumplido la edad y que tenga las semanas de cotización. Y de acuerdo a eso, me liquidan el valor de mi pensión. Bien importante y excelente explicación con respecto a los tipos de fondos de pensiones, como mencionaba el televidente, privado y público. Tenemos otro mensaje de WhatsApp, dice: mi esposo compró un apartamento estando conmigo en unión libre. Ahora ya somos casados, pero él dice que no me corresponde nada de ese apartamento porque lo compró con dinero de la unión anterior. Muchas gracias. O sea, no entendí, estaban en unión libre, adquirieron un apartamento, ahora se casaron y el esposo le está diciendo que no tiene derecho. Bueno, lo que ocurre es que cuando uno se casa, uno al matrimonio lleva lo que son bienes propios y durante el matrimonio adquiere lo que son bienes de la sociedad conyugal, sí, ¿cierto? Pero si ellos estaban en una unión y esta unión se puede probar, pues obviamente ese bien va a entrar a la sociedad conyugal, ¿cierto? Porque se adquirió en vigencia de una sociedad, de una unión marital de hecho que había entre los dos. Entonces, ese bien entraría a formar parte de los bienes de la sociedad conyugal. Lo que ellos hicieron al casarse fue legalizar la unión que ya traían y obviamente entran los bienes que ya traían. Bien importante. Tenemos otro mensaje antes de ir con la llamada de la señora Marta Pérez, que está en línea. Dice lo siguiente: me entregaron una carta de despido justificado por haber faltado un día de trabajo. Pregunta, ¿esto es legal? La empresa no sufrió ningún percance por haber faltado ese día. Mi inasistencia no estuvo justificada. ¿Puedo ejercer algún recurso? ¿Es legal ese despido? Muchas gracias. Él faltó un día, abogada, solamente. Bueno, es que cuando somos empleados, ¿cierto? Cuando somos empleados, estamos sujetos a las normas que nos imponga la empresa. Yo no puedo, si soy empleada, faltar un día al trabajo, digamos, olímpicamente. Hoy no fui. Sí. ¿Sí? Que sea motivo o no motivo para despedirlo también depende, es uno, del contrato y dos, del reglamento interno de trabajo. Porque yo sencillamente no puedo decir, hoy no voy a trabajar cuando soy empleada. Entonces, habría que revisar qué dice su reglamento interno de trabajo, había que revisar qué dice su contrato, pero por norma general, cuando yo soy empleado, no puedo darme el lujo de faltar a trabajar de manera injustificada. Perfecto. Señora María Teresa, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Cuéntenos, María Teresa, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa es que yo tengo una casa arrendada y la tengo arrendada por piezas, ¿sí? Sí. Y tengo una inquilina que le tengo arrendado por una pieza y ya ella va para 5 meses de arriendo. La demandé y me incumplió el arrendamiento, ¿sí? La demanda. No pagan ni nada y les digo pues que yo les perdono la deuda, pero que me desocupen porque a mí me interesa es que me desocupen, porque a la hora de la verdad ni una persona sola, claro. Y yo de eso es que vivo. Entonces pues yo quisiera saber qué procedimientos. A mí me mandaron a la defensa del pueblo, a la defensoría del pueblo. A mí me dijeron que tenía que poner un abogado. Yo soy una persona de la tercera edad, yo no tengo recursos económicos como para ir a pagar un abogado. Entonces quisiera saber qué son los pasos a seguir. Doña María, muchas gracias por su llamada a esta hora de la tarde. Entiendo que esa demanda tal vez fue algún tipo de conciliación. Quisiera saber si la televidente está en línea, ¿a qué hace referencia cuando dice que la demandó? Tal vez intentó hacer conciliación. Busquemos los dos escenarios. Supongamos que puso una
o trató de llegar a un acuerdo de conciliación y se incumplió. ¿Qué pasa allí? Bueno, si se llegó a un acuerdo, se intentó la conciliación y no hubo acuerdo o la señora no compareció, allá en el centro de conciliación debieron haberle dado a la señora un acta. Con esta acta donde se dice que la señora no compareció, que la señora no presentó, si compareció no presentó ninguna fórmula de solución o si se comprometió a abandonar el inmueble y no lo hizo, con esta acta la señora puede acudir a la policía para lograr el desalojo de la habitación. Pero si no ha tenido la audiencia de conciliación, si no ha surtido ese requisito, yo le sugiero que se acerque a un consultorio jurídico de una universidad, más que a la Defensoría del Pueblo, a un consultorio jurídico de una universidad para que la orienten en qué debe hacer. Si no ha hecho la diligencia de conciliación, pues debería hacerla, pero debería acercarse a un consultorio para que le den las indicaciones específicas. Estos consultorios jurídicos, al igual que lo que estamos haciendo hoy, abogada, no tienen ningún costo. Los consultorios jurídicos no tienen ningún costo, solo algunos requisitos. Atienden a personas de estratos 1, 2, creo que hasta estrato 3, personas que no tengan medios económicos. Entonces también si cumple los requisitos, el consultorio le presta la asesoría. Muy bien, perfecto. Tenemos un mensaje de audio que nos envían los televidentes con una inquietud. Escuchemos qué nos dice. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, yo viví con un señor que es el padre de mis 4 hijos, que ya son mayores de edad y tenemos una vivienda. Ya tengo 3 años que no vivo con él, 4 años prácticamente, y me han dicho que porque yo no volví más por allá, me han dicho que yo estoy perdiendo el derecho. Yo no volví más por allá porque siempre donde quiera me encontraba me agredía y me tocó demandarlo. Entonces yo por allá no me he acercado más por eso. Entonces quisiera saber si pierdo uno el derecho a no llegar allá, estar pendiente como que sí de la vivienda. Derecho a perder sobre la vivienda porque no ha vuelto por allá, nos dice la televidente, abogada. Bueno, la señora no nos dice si es casada o si convivió en unión permanente. Sí. Entonces vamos a plantear los dos escenarios. Si la señora es casada, si la señora fue casada y no ha hecho separación de bienes, no se ha separado legalmente, no ha perdido ningún derecho, porque mientras esté vigente la sociedad conyugal, ella tiene total derecho. Ese es el primer escenario en el evento en que sea casada. Okay. Si la señora convivió en unión marital de hecho con el señor, sí ya ha perdido el derecho. ¿Por qué? Porque cuando uno convive en unión marital, tiene un año contado a partir de la separación para que inicie los trámites y sea un juez de la República el que declare que producto de esa unión marital de hecho hubo una sociedad patrimonial y ella tenga derecho a reclamar el 50% de los bienes que hayan sido adquiridos durante la vigencia de esa unión marital de hecho. Abogada, vamos a atender a más televidentes. Está con nosotros Sonia. Hola Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le ayudamos? Buenas tardes. Oye, era que yo necesitaba saber, es que mi hijo tiene una cuestión. El año pasado le hicieron un parte de una moto, pero resulta que mi hijo se me enfermó, a él me dio leucemia. En estos momentos, pues a él ya me le hicieron trasplante y él está en tratamiento, pero es un tratamiento a largo plazo donde él no puede trabajar, no puede ni estudiar ni hacer nada. Entonces yo sabía que si por ese solo hecho a mi hijo le podrían, como se dice, perdonar la deuda del parte que él tiene en tránsito. Bueno, Sonia, muchas gracias por su inquietud. Este tipo de situaciones, abogadas, son tenidas en cuenta en derecho cuando hay una situación como la que manifiesta la televidente, para que le perdonen ese comparendo que le hicieron a su hijo que está en una condición difícil de salud. Bueno, infortunadamente en derecho no existe este tipo, digamos, de consideración para perdonar una deuda, ¿cierto?
Yo creería, no soy especialista en tránsito, pero yo creería que lo que debe hacer la señora es acercarse a la dirección de tránsito respectiva, donde le impusieron la multa, e indagar qué puede hacer, porque en derecho que por esta razón le perdonen la deuda no está establecido, pero pues no sabemos si se acerca a la dirección de tránsito, no sé, puedan llegar a algún acuerdo, alguna rebaja, no sé, pero en derecho esto no está establecido como una causal para que le rebajen la deuda. Bueno, golpe fuerte el que se le da a este tipo de situaciones, infortunadamente, pues ya queda muy a potestad de quien tiene la deuda o quien está cobrando esta deuda. Sí. Tenemos otro mensaje que nos envían de audio, escuchemos lo que nos dicen los televidentes. Buenas tardes, Miriam, mi nombre es Sandra. Tengo una pregunta. Teníamos una casa de arriendo en febrero de este año, se nos cumplió el contrato y ya llevábamos viviendo un año allí. La dueña de la casa nos renovó el contrato a 6 meses. La casa es de 2 pisos, las habitaciones quedan en el segundo piso. A mi mamá le hicieron una cirugía a cambio total de rodilla. A ella el médico le prohibió subir gradas. Nosotros hablamos con la dueña de la casa que le íbamos a entregar. Ella se colocó molesta y nos dijo pues que le entregáramos la casa. El arriendo se nos cumplió el 15 de mayo. Le entregamos la casa el 15 en la mañana. Ella nos dijo que le teníamos que pintar. Después llamó y dijo que pintaba y que le pagáramos 90.000 pesos. El 17 de mayo ya tenía inquilinos. Llegó el recibo del gas y no me lo entregó. Fui a pedir un nuevo recibo para cancelar. Allá me dijeron que ya lo habían cancelado. La señora quedó con el certificado de la traición de la fiadora y 2 cartas laborales. Mi pregunta es, ¿ella puede hacer algo con esos papeles? Espero que me saquen de la duda. Gracias, feliz día. Bueno, a usted, mi señora, por haberse comunicado con nosotros en Actúe en Derecho. Yo hago un comentario pequeño que el abogado Serrano, especialista en finca raíz, nos hacía la aclaración con respecto al tema de pintar o obligar a quienes van entregando los inmuebles, si es o no es obligación. ¿El qué era lo que nos respondía? Que no es obligación entregar pintado. Eso era una de las temáticas importantes. Ahora, se quedó con una serie de documentos y le preocupa estos documentos. ¿Qué puede pasar con ellos? Bueno, yo creería que nada. Yo creería que la señora pues está obrando de buena fe, porque ella dice que le renovó el contrato a 6 meses. Entonces el contrato, digamos que estaría renovado hasta junio, julio, si inició en febrero. Pero también la señora les permitió que se fueran en mayo, o sea, se les permitió que se fueran antes de cumplir el contrato. Si la señora permitió que se fueran y no puso ningún problema, yo creería que no va a hacer y ya nada. Tiene nuevos inquilinos, ¿no? Claro, ya tiene nuevos Pero siempre inquilinos. siempre es mejor el paz y salvo, ¿no? ¿Qué podría hacer ella para tratar de decir, entrégueme esos documentos y pues venga, está pendiente el recibo del gas y lo íbamos a pagar, pero pues finalmente usted se lo llevó? ¿Ahí qué se puede hacer? Citar a conciliación. Intentar una conciliación, por ejemplo, ante la Procuraduría, que es totalmente gratuita, como para que ella obtenga su paz y salvo, la señora le devuelva de pronto los documentos, pero yo creería que no, la señora no va a hacer nada, porque ya lo hubiera hecho, no les hubiera permitido que entregaran el inmueble, les habría cobrado los meses, porque sí es cierto que yo tengo que cumplir el contrato en el tiempo en que lo pacto. Si yo decido entregar antes, pues se han establecido algunas sanciones, que debo pagar unos meses, en fin. Pero si la señora lo permitió y no les puso ningún inconveniente, yo no creo que ahora vaya a hacer algún tipo de demanda o de reclamación. Bueno, esperemos que no. Tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. De nuevo aquí con Rocío Mancilla, de nuevo. Cuénteme, Rocío, ¿cuál es su inquietud? Yo fui la que llamé ahorita hace un momento preguntando por lo de la casa que tenía mi madre y le puso a nombre de la nieta. Sí. Bueno, a ver, llegué
llegado da el caso de que mi mamá logre, pues de que ya quiten a mi sobrina de ahí de la escritura, mi mamá tiene la duda de a quién, si dejarle la casa de pronto a una hija o a dos hijos o a dos nietos menores que tiene esa hija. Pero entonces pensamos que al poner la casa a nombre de los dos niños, porque es una niña de 12 años, un niño de 9, vaya a tener problemas a largo plazo. Entonces, o sería mejor ponerla a nombre de la hija. Entonces, eso es lo que yo quería preguntarle en esta oportunidad. Bueno, Rocío, muchas gracias por llamarnos. ¿Ahí cuál sería la recomendación, abogada? Pues la recomendación es que la casa esté a nombre de su real propietaria, porque siempre se van a arriesgar a tener este tipo de problemas. Ahora, si ella lo quiere poner a nombre de los nietos menores de edad, lo que pasa es que los nietos aún no tienen capacidad jurídica, entonces la representante legal de esos niños es la mamá. Entonces tendrían que pues hacer la salvedad en la escritura de que la casa es a nombre de los nietos, pero tendría que figurar la mamá como representante legal de estos dos niños. Pero poner los bienes a nombre de otra persona siempre va a acarrear este tipo de problemas. Sí, porque no se sabe en qué momento se presente alguna situación y va a caer en este momento la justicia y va a decir, bueno, usted aparece acá como dueño y señor y pues hay que responder, ¿no? Es mejor encargarse. Ahora, supongo que la inquietud que tiene es por el proceso que tiene la dueña del apartamento y están buscando de alguna manera que ese predio no se vea afectado. Ahora, la señora no podría hacer el nuevo traspaso, tendría que hacerlo la persona en cabeza de quién está el bien en este momento. Entonces, la que tendría que hacer ahí el traspaso, la venta, la donación, es la nieta que tiene en este momento en su cabeza el bien. Perfecto. Tenemos otro mensaje de audio que nos envían a través de WhatsApp. Esto es lo que nos dicen los televidentes. Muy buenas tardes, doctores. Los felicito por ese programa que para nosotros que no entendemos así mucho de las leyes, pero no sé si me salga un poquito del tema. Mi nombre es Luz Mari y soy de acá de Florida Blanca. Resulta de que tengo un problema. Tengo un lote, el cual se lo dividí a mis hijos mayores, a mis 3 hijos mayores. Y después me casé con otro señor, al cual trabajamos, tenemos otro lotecito, tenemos la casita y 2 apartamenticos que se le hicieron. Entonces, nosotros habíamos dicho, cuando nos casamos, que lo que consiguiéramos de ahí para acá tenía que ser para los hijos que tuviéramos los 2. Y tenemos 2 hijos, 2 varoncitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto está a nombre mío? Y yo pues llegara a faltar, mis otros hijos, los 3 primeros y los 2 llegarían a ser parte, porque ya los otros 3 tienen allá su lote, Bueno, la televidente nos dice que ya arregló con sus hijos. ¿Qué pasa en estricto sentido, en estricto derecho, cuando ella fallezca? Si los hijos quieren, pueden venir a reclamar, porque es lo que les explicaba hace unos momentos. Los hijos tienen pleno derecho porque son herederos legítimos. Lo que la señora podría hacer es un testamento donde quede consignado que pues sus hijos ya recibieron su parte y que lo que tengan ahora va para los otros hijos menores. Muy bien, abogada, estamos en consultorio jurídico, hoy jueves de consultorio jurídico. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso, las últimas inquietudes para finalizar el programa de hoy. Ya regresamos. Tenemos una llamada a esta hora, gracias por continuar en sintonía. Muy buenas tardes, Ana, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Es para hacerle una preguntita a la doctora. Por favor.
Aló. Sí, Hágale la inquietud de Ana. sí, esto es que resulta que yo tengo un hermano. ¿Sí? ¿Aló? Sí, señora. Sí, que tengo un hermano. Sí. Él tiene ya 80 años, ¿no? Y tiene 80 años y él vive en el campo. Y vive en el campo. Pero entonces resulta de que... Vamos a recomendarle a la señora Ana, me ayudan en el máster para que le baje el volumen al televisor, nos escuche a través del teléfono. Tengo una situación que me están escribiendo, abogada, y me preguntan lo siguiente. Son 3 dueñas en una casa. Una de ellas se ha encargado, las 3 son dueñas hermanas. Una de ellas se ha encargado de absolutamente todo, pago de impuestos, daños y situaciones. Le pide a las otras 2 hermanas que le ayude. Ninguna de ellas, de las otras 2, le ayuda. En este momento pues está ese tema de si ella puede quedarse con la posición de ese apartamento o cómo puede reclamarle a las hermanas para que respondan también, pues finalmente también el predio es de ellas. ¿Qué puede hacer en ese caso? Bueno, la señora puede acudir al proceso divisorio. En Colombia nadie está obligado a vivir en comunidad y máxime cuando los demás comuneros no se apersonan del bien, porque cuando uno tiene un bien en comunidad, también en comunidad tiene los gastos, los impuestos, las mejoras, todo, ¿cierto? Sí. Ahora, ella es la que tiene la posesión. Sí. Por ella tener la posesión, pues ella es la que se ha encargado de todo. Pero esto se arregla si se hace un proceso divisorio, se vende el bien y ella tendría derecho a reclamar las mejoras, los pagos de impuestos, en fin, pero tendrían que iniciar el proceso a través de un abogado. En este proceso y lo que usted me comentaba antes de venir de la pausa, no hay prescripción adquisitiva, prescripción adquisitiva, que es lo que de pronto podría estar pensando que podría llegar a aplicar. ¿Por qué aquí no aplica? Porque no aplica entre comuneros. Yo no puedo sencillamente entre comuneros, que yo sé que usted es el dueño de la otra parte, ¿cierto? Sencillamente aplicarle la prescripción adquisitiva del dominio. O sea, no hay posibilidad porque uno de los dueños finalmente sí está a cargo del terreno y no lo ha dejado ahí abandonado. se debe arreglar por otra vía. Ahí hay otras vías para arreglar, como el proceso divisorio. Cuando entregan o van al proceso divisorio, abogada, ella debe tener que los recibos y cada una de las cosas que le hizo en ese momento como arreglos para Claro, y para presentar la reclamación para que producto de la venta de ese bien, pues se le pague a ella lo que le corresponde. Muy bien, abogada, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en Actúe en Derecho. Un placer recibir sus llamadas y sus mensajes. Por ahora, los dejamos con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.